Tengan un saludo cordial. En esta oportunidad vamos a abordar la temática de creatividad en el proyecto curricular. Vamos a iniciar con una definición breve de qué es la currículo o currículum educativo. Existen diferentes definiciones. Algunas nos dicen que es todas las actividades, las acciones que se desarrollan en el centro educativo. Otras nos dicen, hacen referencia a que es el plan de estudios donde se encuentran los objetivos y la intencionalidad educativa. El currículum tiene diferentes niveles. En un primer nivel está el diseño curricular base desde el gobierno. Vale decir que es el gobierno el que es responsable de su elaboración y socialización. Un segundo nivel viene el proyecto curricular de centro, de institución educativa, y es propiamente el centro educativo a través de su director, directora, quien son los responsables. Un tercer nivel, la programación de aula, es propiamente responsabilidad del facilitador o el educador. Ahora, entrando propiamente en la temática, para la creatividad es recomendable un currículum abierto. ¿Por qué un currículum abierto? Tiene la cualidad de centrarse en las necesidades, es en espiral y visualiza las necesidades de los sujetos y el contexto. En cambio, en un currículum cerrado, es cíclico y se centra en los objetivos. Sus orígenes son el currículum convencional tradicional. Empezamos con una frase. Si queremos que un niño sea creativo, el diseño curricular debe ser creativo. Y en este sentido, el facilitador, el planificador debe de ser creativo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo incorporar la creatividad en un proyecto curricular? En el proyecto curricular de tercer nivel van a encontrarse diferentes elementos, pero estos son los más básicos. Puede trabajarse por objetivos o competencias, contenidos, metodología, materiales y evaluación. En nuestro caso trabajamos por objetivos. La pregunta que nos guía es ¿qué pretendemos hacer o qué queremos hacer? Los contenidos. La pregunta es ¿qué enseñaremos? ¿Qué secuencia? La metodología. ¿Cómo enseñaremos? Los materiales. ¿Con qué medios y recursos? Y la evaluación. ¿Cómo sabremos que lo ha conseguido? Veamos entonces. Se recomienda que al formular objetivos se incorporen palabras como la imaginación, originalidad, flexibilidad, inventiva, ingenio, elaboración, espontaneidad, etc., que están relacionadas con la creatividad. En los contenidos se afirma que la creatividad puede aplicarse a cualquier contenido educativo. De hecho, en el sistema se tiene asignaturas como artes plásticas, expresión plástica, que están destinadas a la promoción de la creatividad. Sin embargo, todo contenido puede ser sujeto de vincularse con la creatividad. En la metodología debe ser tan creativa que debe tener la cualidad de adaptarse a diferentes necesidades. Para eso se puede utilizar diferentes estrategias y algunas cualidades. Por ejemplo, se puede utilizar el humor, el juego, la relajación, el trabajo en grupo, analogías, es decir, diferentes metodologías, diferentes pasos o actividades. Los recursos. Pueden incorporarse diferentes recursos novedosos y variados que motiven la imaginación y la inventiva. Puede tomarse en cuenta también los materiales o el espacio propiamente donde se va a trabajar. Podemos trabajar desde pintura al dedo, audiovisuales, material de reciclado, etc. En la evaluación se recomienda que pueda ser polivalente y divergente, valorando las diferentes aportaciones y percepciones y participaciones de los estudiantes. En la evaluación se puede tomar diferentes actividades y diferentes momentos también. Este es un ejemplo de rúbrica para evaluar la creatividad. Es simplemente un instrumento, puede haber muchos otros, donde se va, por ejemplo, desde visualizar que el trabajo no es creativo, puede ser copia, puede ser plagio, por lo tanto no es creativo, o puede ser más bien algo creativo o propiamente creativo o muy creativo, bajo los criterios de originalidad y fluidez. Algunas recomendaciones generales. Se dice que un currículum debe tener más calidad que cantidad, más profundidad que simplemente extensión. Se dice que un currículum debe promover habilidades socioemocionales como la autoconfianza, la autopercepción,
que contribuyan a que el estudiante se sienta seguro de sí mismo. También promover la autonomía, es decir, que el estudiante pueda también aproximarse a contenidos que estén relacionados con su contexto, con su realidad social. Es recomendable también que en un currículum creativo se vincule entre diferentes niveles y diferentes áreas de conocimiento. Es decir, se puede integrar o vincular matemáticas con ciencias de la vida o diferentes otras asignaturas. Es importante que en el currículum creativo sea el estudiante el centro del proceso. Gracias por su atención. Vamos a visualizar un pequeño ejercicio para la transversalización de la creatividad en el proyecto curricular o en el currículum. Por ejemplo, para este ejercicio elegimos un tema. Puede ser, en mi caso, por ejemplo, los alimentos saludables. Puede ser el tema que ustedes elijan. Luego de elegir un tema, voy a formular el objetivo siguiendo las consignas que hemos visualizado. Para ello voy a ayudarme de esta pequeña matriz de formulación de objetivos. Hay diferentes formas de plantear objetivos. En nuestro caso vamos a utilizar esta que es convencional. Veamos. La primera pregunta. ¿Qué queremos hacer? Respuesta. Desarrollar. ¿Qué tema? El tema de los alimentos saludables. ¿Con quiénes? Con los niños y niñas de inicial. ¿Dónde? En la unidad educativa Bichito de Luz. ¿Cómo? Promoviendo la imaginación y actividades prácticas. ¿Cuándo? El 21 de mayo del 2020. Acá, cuando decimos promoviendo la imaginación y actividades prácticas, estamos respondiendo a incorporar algunas palabras que hacen referencia a la creatividad. Un segundo ejemplo. ¿Qué queremos hacer? Promover, o si ustedes quieren, en sentido holístico, promovemos. ¿Qué tema? El manejo adecuado de los residuos. ¿Con quiénes? Con los estudiantes de cuarto semestre de la UPEA. ¿Dónde? En la misma universidad. ¿Cómo? Promoviendo la originalidad y la sensibilidad por el cuidado del medio ambiente. ¿Cuándo? El 5 de agosto del 2020. Entonces, estos son simplemente ejemplos de cómo se formula un objetivo en términos bien generales, pero en relación a la creatividad, vinculando algunas palabras relacionadas, como por ejemplo, imaginación, como por ejemplo, originalidad y sensibilidad. Hasta ahí hemos respondido al objetivo. Ahora vamos a ver el contenido. Ojo, es simplemente un ejemplo. Ya ustedes en aula pueden simplemente presentar directamente el objetivo sin necesidad de presentar la matriz. Veamos los contenidos. Como hemos elegido el tema los alimentos saludables, entonces voy a ver qué son los alimentos saludables, alimentos no saludables o comida chatarra, cuál es la importancia de consumir alimentos saludables y cómo preparar estos alimentos o cómo preparar recetas nutricionales. Esto lo eligen ustedes. Lo ideal es que haya una parte conceptual, esta parte que haga referencia a la importancia y también a lo procedimental, como por ejemplo el poner en práctica una receta alimentaria. En la metodología respondemos a cómo lo desarrollaremos, nuestro tema. Ahí va nuestra creatividad y también podemos apoyarnos en el texto adjunto a este video que nos habla de la creatividad y el currículum, donde además hace referencia a diferentes estrategias, desde crear maquetas, utilizar programas de televisión, utilizar la resolución de problemas, crear rincones temáticos, etc. Entonces aquí nosotros ponemos de acuerdo a nuestra creatividad. En nuestro caso hemos puesto, en nuestro ejemplo, mediante la proyección de videos, presentación de láminas didácticas, frutas, verduras reales y dinámicas de grupo, etc. Va a tener un componente real con las frutas y verduras, pero también un componente didáctico con diferentes materiales y audiovisuales. En los materiales hemos anotado videos, láminas didácticas, frutas, verduras, etc. Eso de acuerdo a la creatividad de cada uno de ustedes. Y en la evaluación finalmente ponemos, como en nuestra explicación, una evaluación con diferentes actividades, diferentes momentos. Por ejemplo, aquí le hemos puesto
que podemos hacer una evaluación con respuestas, preguntas mediante dibujo, buscar soluciones creativas, respuestas mediante crucigramas, sopa de letras, etc. Ya es a disposición y creatividad. El trabajo puede ser elaborado en una página, 2 páginas, mediante diapositivas, pueden complementar con dibujos u otras iniciativas que ustedes tengan. Es simplemente un referente con elementos generales. Ustedes pueden elaborarlo de acuerdo a sus criterios y experiencias previas. Gracias por su atención.